haciendo ayuda idónea. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a orar, hermano. Padre, nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos hables, que en el día de hoy tú nos permitas entender, al menos con el entendimiento de la fe, algunas de estas verdades concernientes a nuestro Señor y Salvador Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú me hables y que salgamos de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me voy a meter hoy en camisa de once varas, pero me gustan estos temas y yo creo que es importante que nosotros lo sepamos. A ver, reconocemos que estas verdades, como las que vamos a enseñar ahora, son verdades que pertenecen a un misterio insondable para la mente humana. Sin embargo, ha parecido bien al Señor revelárnoslo, hablarnos de este misterio para que nosotros entendamos lo que podemos entender de él y el resto, lo que escapa a nuestra comprensión, lo recibamos por fe. Amén. Y yo quiero hablar de un texto que se encuentra en Miqueas 5:2, que tiene que ver con esta profecía casi alrededor de 700, 600 años antes de Cristo, y que comienza a mostrar este misterio del que estoy hablando. Y dice así Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, en mayúscula, en Israel. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que obviamente este texto tiene una conexión navideña, obviamente, pero se está refiriendo a la encarnación, a la entrada de Cristo en esta humanidad, y dice dos cosas muy interesantes. Dice que Cristo va a ser de Belén y de la eternidad. Por eso yo he puesto como título a este mensaje: de tu pueblo y para la eternidad. De tu pueblo y para la eternidad. Entonces, otra vez, convengamos en esto, miremos el texto. El texto plantea que el Señor, el que será Señor en Israel, y obviamente ya ese Israel después vamos a conocer que tiene una ampliación o una aplicación más amplia a toda la iglesia, a nosotros. Nosotros somos el verdadero Israel, el Israel de Dios. Pero bueno, aquí esta profecía todavía en ciernes habla de que el Señor vendrá de Belén, pero vendrá de la eternidad también. Mire, yo se lo voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente, que de alguna manera amplifica esto y se hace más asequible, sobre todo el lenguaje contemporáneo. Miqueas 5 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes, oigan esto, vienen desde la eternidad. Ahora, noten que este que viene de Belén, o sea, ahí está la connotación humana, a este que viene de Belén, viene también de la eternidad. Y desde la eternidad, dice, sale desde la eternidad. Su origen es en la eternidad, y solamente de la eternidad y con origen en la eternidad puede ser algo divino. ¿Ven? Entonces, yo digo que este es un misterio porque nosotros estamos precisamente tratando de abordar de una manera muy realmente,
Obviamente, no creo que lo pueda abordar a toda profundidad porque esto es un misterio. Pero este texto comienza a enseñarnos, a informarnos sobre las dos naturalezas del Mesías. El Mesías tiene una naturaleza humana, viene de una mujer, de hecho viene de un pueblo, qué cosa más humana que una población, viene de un lugar específico en la tierra, pero también, y estas dos ideas nosotros tenemos que ponerlas juntos, más que nada aprendiendo lo que se puede aprender y creyéndola por la fe también y apropiándonos de ella por la fe. Este que sale de Belén, dice también, viene de la eternidad. Entonces, de la eternidad solo puede venir divinidad. En Cristo Jesús tenemos un hombre completamente hombre, una naturaleza completamente humana, y en Cristo Jesús tenemos una naturaleza completamente divina. Este es el misterio. Y hay una cosa que me llama la atención sobre los misterios, ¿no? De este grado de complejidad, como este así le llaman, de la unión hipostática de Cristo, de la naturaleza de Cristo Jesús. Y es esta idea de que en Cristo Jesús hay dos naturalezas. Dos naturalezas. En Cristo Jesús hay una naturaleza completamente, no le falta nada, completamente humana. Y en Cristo Jesús hay una naturaleza completamente divina. En Cristo Jesús está todo Dios y en Cristo Jesús está todo hombre. También. Amén. Pero yo decía que una de las cosas que me llama la atención de este tipo de problemas complejos como el de la Trinidad es que hubiera sido muy fácil para los padres de la iglesia, para los primeros que una vez partido el Señor tuvieron la tarea de echar para adelante la teología cristiana o la enseñanza bíblica. Hubiera sido más fácil para ellos pues inventarse otra cosa que pudiera ser más comprensible. Sin embargo, llama la atención que la iglesia enconadamente ha defendido a partir de su complejidad estas teorías y no se ha ido por un camino más fácil. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente eso es lo que enseña la Biblia. O sea, y obviamente han habido herejes y falsas doctrinas y todo eso, pero la iglesia ha sabido purgar todo eso para mantener firmemente y defender la idea de la Trinidad, de que Dios es un ser en tres personas, y la idea de la doble naturaleza de la unión hipostática de la naturaleza de Cristo Jesús. Cristo Jesús es hombre y es también divino. En Él están esas dos naturalezas. Por ejemplo, lo que es lo que está diciendo, desde la eternidad esto solo puede significar de divinidad, de Belén y de la eternidad, tomando un cuerpo y entrando en el mundo material. Ahora bien, miren algo aquí que dice, que le tomé al pastor Doug Wilson. Este asunto, a modo de información, este asunto de la doble naturaleza de Cristo quedó zanjado, o por lo menos se le dio un fuerte espaldarazo en el concilio de Calcedonia del año 451 de Cristo. Ahí fue donde surge lo que se llamó la definición de Calcedonia, que reafirma esta idea, porque obviamente salen corrientes que se van para un lado, se van para otro. Habían corrientes que decían, no, Cristo es solamente divino, ya en Él no hay nada humano. Y habían otras corrientes que decían, no, Cristo era completamente humano, en Él no hay nada divino. Entonces, obviamente, para reafirmar lo que dice la Escritura y para avanzar con esta idea, pues la definición de Calcedonia dice algo más o menos así. Otra vez esto lo tomé de un escrito de Doug Wilson. Dice, en esta encarnación, oigan esto, hermano, en esta encarnación hay una unión de dos naturalezas distintas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esto es un completo misterio para nosotros, porque no entendemos cómo se puede unir la finitud con la infinitud, pero en verdad están unidas. Y el punto de unión lo conocemos como Jesús de Nazaret. Amén. O sea, lo que está diciendo aquí el pastor es que esto es un misterio. Yo no pretendo que nosotros podamos entender. Hay muchas cosas que son un misterio, hermano, y sin embargo uno tiene cierto grado de aprehensión. La fuerza de gravedad es un misterio, ¿verdad? Sabemos que un objeto, uno lo tiene, cae,
y sabemos ciertas explicaciones, pero no sabemos realmente la interioridad de esto, cómo esto funciona. Pero sin embargo ahí está, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús tenemos este misterio de que lo infinito o lo divino se une a lo finito y a lo humano, pero en una persona. En Cristo, mira, esto quiere decir una cosa importante, y así se mantiene la definición. Cristo es completamente humano y completamente divino. Cristo no es 50% humano y 50% divino, ni Cristo es tampoco una mezcla, como si fuera una amalgama de divinidad y de humanidad. No, Cristo Jesús es, obviamente, solamente Dios puede producir algo así, ¿verdad? Solamente el Señor puede, Él mismo, si se quiere, autoproducirse en la historia y conservar la divinidad. De hecho, oye esto, en Cristo Jesús, Dios, Cristo Jesús, en el Mesías, Dios añadió la humanidad. ¿Amén? Por eso se dice de esta manera, Cristo es desde la eternidad, divino, pero hubo un momento en la eternidad en que no era humano, ¿verdad? ¿Cuándo toma la humanidad? Pues en Belén de Judá, en el nacimiento. Entonces, divinamente Cristo existe, todas las cosas por Él fueron hechas, ustedes saben, ¿verdad? Él era coigual y coeterno con el Padre. Pero, venido el cumplimiento, como dice un texto que vamos a leer después, Dios, en este acto sobrenatural y maravilloso, añadió humanidad, manteniendo la humanidad y manteniendo la divinidad. Otra manera de, no sé si esto es más confunde, pero una manera de decirles esto: todo lo que se pueda decir de lo divino se puede decir de Cristo Jesús, y todo lo que se puede decir de humano, de la naturaleza, quiero decir, se puede decir de Cristo Jesús. ¿Ven? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A Cristo le pertenecen, y de hecho le son, porque Él es divino, los mismos atributos de la divinidad. Todo, repito, todo lo que tú puedas decir de lo divino se puede decir de la persona Cristo Jesús. Y todo lo que se pueda decir de características humanas se puede decir también de la persona Cristo Jesús. Lo único que no mezclan, y por eso las naturalezas se mantienen, y otra vez, hermano, esto es un misterio, las naturalezas se mantienen en la misma persona sin mezclarse. Porque, por ejemplo, el cuerpo de Cristo en naturaleza humana no era omnipresente. ¿Se dan cuenta? La naturaleza humana de Cristo Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, su naturaleza divina sí era omnipresente. Por eso Cristo sabía cosas. Déjenme decirle que teológicamente algunos plantean que Cristo dijo: conviene que yo me vaya, porque una de las características es que en cierto sentido la naturaleza humana limitaba al Señor. Y te voy a decir algo, que esto es tremendo, esto es maravilloso, lo he dicho aquí otras veces. En la encarnación, Jesús escogió confinarse por la eternidad a un cuerpo humano. La divinidad en Cristo Jesús, al encarnarse, escogió confinarse para siempre, perfectamente, en estas dos naturalezas. Pero no te engañes, Él sigue siendo Dios. Que tú lo veas con manos y piernas, y que hable, y que tenga sed, y que tenga hambre, y que se altere, y que se moleste, no quiere decir que ahí que estás delante de Dios mismo, Dios completamente. Entonces, repetimos, una persona y dos naturalezas primamente coiguales en Él. Cristo es Dios. ¿Vamos a entender esto, hermano? Entonces, por ejemplo, Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es este misterio, es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne. Dios, ¿se dan cuenta? Dios fue manifestado en carne. Es un misterio, pero en Cristo Jesús, Dios mismo se manifestó en una persona con naturaleza humana, Cristo Jesús. Me gusta esa frase de Wilson:
el punto donde lo divino se une con lo humano es Cristo Jesús, en toda la historia. El punto de unión de lo divino, de lo infinito, con lo humano y con lo finito es Cristo Jesús. Tenemos un Salvador, un Dios maravilloso, que puede ser como nosotros, humanamente hablando, en todos los registros humanos, pero también es Dios, divinamente hablando, en todos los registros divinos. Entonces estamos más que, no solo Cristo Jesús es la perfecta unión entre lo divino y lo humano. Cristo Jesús es la perfecta unión entre nosotros y Dios. El punto de unión de nosotros los hombres con Dios mismo es Cristo Jesús. Amén, hermano. Ya están dormidos, ni amén hay aquí. Gloria a Dios. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, eso quiere decir avalado, reivindicado. O sea, el Espíritu Santo, la tercera persona, divinidad también, respalda esta manifestación de Dios y lo sigue respaldando hasta el otro día. Visto de los ángeles, hubo un testimonio en las esferas angelicales, predicado a los gentiles. O sea, el propósito de Dios, la profecía de Dios, conforme a lo que había establecido, saltó la verja de los israelíes, se lanzó o se proyectó hacia los gentiles. Dice, Cristo fue predicado también a los gentiles, y lo más interesante es que, fíjate, todo esto que yo te estoy diciendo fue creído. ¿Amén? Fue creído. Y tú dices, ¿eso qué tiene que ver? Porque tiene que ver que obviamente esto es un misterio. Y hay una incapacidad natural del hombre a creer estas cosas. Tú le dices esto al hombre natural y va a decir, usted está loco. ¿Qué es eso? De hecho, en una oportunidad, yo estaba conversando con una musulmana que era la madre de una amiguita de Maé, y estábamos allá en Houston, y ella un día fue allí, me parece que era de Libia, y me dijo, ¿cómo es eso que usted dice? Me dijo ella muy agresivamente en mi casa. Me dijo, ¿cómo es eso que ustedes dicen que Dios se hizo hombre? ¿Cómo Dios, si está explicado en los textos sagrados que el hombre es pecaminoso, que el hombre está corrupto, que el hombre tiene la semilla del pecado, ¿cómo el Dios santo va a venir a hacerse hombre? Y es que ellos no entienden que no fue que Dios vino y agarró a un hombre cualquiera pecador, ¿verdad? Y se metió en él. No, Dios mismo nació de simiente incorruptible. Dios, y permítanme usar estas palabras porque son las que me permiten, Dios mismo produjo un hombre santo y sin mancha, sin corrupción. Musulmán no estamos hablando de cualquier tipo de hombre, estamos hablando de un hombre puro y sin mancha, donde no había la raíz o donde no había la semilla o el virus del pecado contraído en el Edén. Y por eso fue, teológicamente, esto es un poco especulativo, pero llama la atención, porque María sí tenía pecado. No te creas lo que dicen los católicos, que María era así, ¿cómo se llama? La inmaculada concepción de María. No, eso no existe. María tenía pecado y ella lo sabía. Incluso ella dijo, soy llena de gracia, y gracia necesitan los pecadores nada más, ¿verdad? Sin embargo, siendo María pecadora, su fruto fue sin pecado, porque de alguna manera la transmisión del pecado, ¿sabes? David dice, en maldad he sido engendrado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros somos engendrados en maldad, pero Cristo no, porque fue engendrado por Dios. Y de ahí se deriva esta idea de que el hombre es quien transmite la herencia de pecado. Y en este caso, María concibió del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el ángel le dice, el santo ser que nacerá en ti. Entonces, no es un hombre cualquiera, es Dios mismo, con la pureza y la santidad de Dios mismo. Y Dios es santo, 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 3 veces santo. Entonces, no es que un hombre cualquiera corrupto vino o que Dios se le metió en el cuerpo a cualquier... no, es algo único, trascendente, fuera de este mundo, de otro lugar, de la eternidad. ¿No es? Desde la eternidad vino al vientre de María, a Belén Efrata, el santo ser que había de propiciarse por todos nosotros. Amén, hermano,
Vamos entendiendo esto, ¿eh? Bueno. Ahora, nos nace un Salvador. Esto es importante, ¿verdad? Porque Cristo es por sobre todas las cosas un Salvador. Cristo vino a salvarnos. Os ha nacido un Salvador. Os ha nacido. Lo que nos nació, ese niño que vino, no fue el próximo. Esa fue la idea de los discípulos. Estuvieron medio equivocados. No era el próximo gran líder militar que iba a venir y echar a patadas a los romanos de Judea. No era el próximo gran sabio, el heredero de la sabiduría de Salomón. No. En un sentido él lo es, pero no era eso. Era un Salvador. Entonces, eso quiere decir que relacionarse con Cristo no es estar, ay, porque Él es bueno, el niño Dios, y le toma un crucifijo, y ahí, ay, qué bonito, su figura esa media suiza que tiene, qué bonito a las películas, y qué lindo. No, Cristo vino a salvar. Y la presencia, la realidad de la venida, y a eso celebramos en Navidad, del Hijo de Dios a esta tierra es para confrontarnos a nosotros con la realidad de que necesitamos ser salvos y con la verdad de que tenemos ya al Salvador que se nos ha enviado. Entonces, la venida de Cristo encierra toda la humanidad en este gran problema. El Salvador ha venido. El hombre necesita ser salvo y Dios mismo le ha ofrecido al hombre un Salvador. Cristo no es para ninguna otra cosa. Quiero decir, prioritariamente, si Cristo no entra a tu vida como Salvador, no trates de meterlo como otra cosa, como resguardo, como un San Benito. Aquí lo tengo a Cristo aquí porque me proteja. No. Si Cristo no entra en tu corazón como Salvador, no lo pongas como nada más, no lo pongas como un gran maestro, no lo pongas como un gran filósofo. No, Cristo es, Dios nos ha dado en Cristo Jesús un Salvador. Y un fuerte, seguro Salvador es Dios mismo. O sea que podemos ir confiadamente a Él, porque Él es nuestro Salvador. Y es el único, de hecho es el único Salvador y en el único en el cual hay salvación. La Biblia lo dice. Amén. Entonces miren, por ejemplo, Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Eso quiere decir que nuestra naturaleza, ya yo he hablado mucho de eso, no me voy a repetir, pero yo he hablado mucho de eso, de que el ser humano tiene una incapacidad de cumplir la ley de Dios, de vivir a los estándares de Dios. En eso consiste la debilidad, en que a través de la ley el hombre descubre que no puede con eso. Pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros. Oye, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Los pecadores tenemos, voy a repetir la oración esa. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. Entonces, y bueno, aquí habla de esta salvación porque ¿en qué sentido el pecado tenía un dominio en nosotros? Bueno, que como decimos en Cuba, mientras teníamos pecado estábamos embarcados porque la paga del pecado es muerte. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo único que merecíamos. Hay gente, por ejemplo, hay gente que se piensa, y esto también tiene que ver con la salvación, hay gente que se piensa que nosotros somos inocentes, o que hay gente buena que en definitiva tropezaron y no, la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos, dice que no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿quién nos va a salvar si el que nos puede salvar es el que nos juzga y nos dice están destituidos de la gloria de Dios? Una de las cosas importantes, podríamos hacer los protocolos, ¿de qué nos vino a salvar? Bueno, te voy a decir algo que mucha gente no dice, y esto no es muy común en las iglesias cristianas hoy en día, pero nos vino a salvar de la ira de Dios. De la ira de Dios. Hay gente que piensa que Dios no tiene ira. Y me va, pastor, no hable de la ira de Dios, y mire cómo anda la gente haciendo horrores por ahí, y no, la ira de Dios viene, no se tarda. En su momento adecuado, a la final trompeta, la ira de Dios se va a revelar desde los cielos contra toda injusticia. Amén. Entonces, ¿hacia quién va la ira de Dios? Hacia los injustos.
hacia los que, movidos por su propia corrupción interna, perseveran en hacer pecado, en desobedecer a Dios y en alzarse contra Dios, contra su creador. La ira de Dios se va a manifestar contra eso. Y no solo ellos lo tienen, sino que la detienen. ¿Se sabe? La gente no solamente tiene la injusticia, la gente detiene la justicia. Ya eso les hablé de Romanos. Entonces, ¿de qué nos viene a salvar? De esa ira. De la ira de Dios. La Biblia dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice también. ¿Qué pasó? Que Dios difirió su ira hacia Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo tuvo que venir desde la eternidad? Tenía que ser de Efrata, pero también tenía que ser, de Belén, tenía que ser desde la eternidad, porque precisamente el Salvador tenía que ser sin mancha para que entonces poderle... En Cristo Jesús se nos acreditan dos cosas: su vida y su muerte. Cristo vino a vivir la perfecta vida ante Dios que nosotros no podíamos vivir. Y Cristo vino a pagar la deuda que nosotros tampoco podíamos pagar por nuestro pecado, porque éramos pecadores. No había en toda la humanidad un sustituto para ninguno de nosotros, por cuanto todos pecaron y no hay. Por ausencia completa de justo, de cordero sin mancha, pues estábamos todos condenados. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, envía a Jesús, que viene desde la eternidad y viene desde Belén, amén, vive la vida perfecta por nosotros y muere como nuestro sustituto para pagar la deuda cósmica del pecado que teníamos nosotros con la divinidad, la santa divinidad. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces dice, si tú crees en esa, como dice en inglés, in that construction, si tú crees en ese mecanismo ideado por Dios, y tú podías decir, cualquiera podría preguntar, ¿por qué? ¿Qué sistema este que escogió Dios? De salvarnos por sustitución, convirtiéndose él mismo en el cordero inmolado sin mancha y viniendo a morir. Mira, yo no tengo todas las explicaciones, pero para Dios fue suficiente. Para Dios fue suficiente. Dice, pareció bien a Dios que un justo muriera por los injustos. Y efectuado ese acto de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo aquel que crea en Él es completamente libre del pecado, es completamente libre de la condenación. Y no solo eso, sino que es regenerado o engendrado de nuevo, es hecho una nueva criatura, y siendo una nueva criatura, se le ha concedido entrar al reino de Dios y vivir la vida eterna, experimentar la vida eterna. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? En Cristo Jesús, en un sentido, la divinidad viene. Por eso está bien decir, el Creador nació en un pesebre, o vino a morar a un pesebre. Pero en Cristo Jesús, no solamente por ese nacimiento se multiplica en la historia y produce otros nacimientos también. Amén. ¿Cuáles? El tuyo y el mío. Y entonces, el que es de Belén y vino desde la eternidad, por ese nacimiento y por la obra que después haría, y a través de nuestra fe en Él, nosotros también nos convertimos en alguien que vino de algún pueblo, pero que va para la eternidad. Amén. Entonces, por eso le puse como título a este mensaje: tú también eres de tu pueblo, de Camagüey, de Morón, de Managua, donde sea, y para la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo un día vino de la eternidad y de Belén a morir por ti, porque se nos dio ese Salvador. Miren, Gálatas 4, del 4 al 5 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, vino a vivir por nosotros, y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Amén, queridos hermanos. Entonces, nacido de una mujer, vino a ser nuestro Salvador y a adoptarnos o a meternos con toda la legalidad completamente en la familia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. En nosotros se produjo también un nuevo nacimiento.